muchos pastores te dicen, o tú no te puedes divorciar, ora por él, ora por él, y tú aguantando golpes, aguantando abuso, eso no es así. Que si tú estás en una relación donde estás siendo maltratada, abusada a ese nivel, que sea la voluntad de Dios de tú quedarte con esa Pero persona. no, Eso es yo personal. Sí, te van a decir, oh no, pero tú no te puedes divorciar. Aguanta, aguanta aquí a que te mate. no, No creo que eso es, no creo que ni es de sabio, no es de parte del no. Señor. Ahora, si la persona um, quizás llega a reconocer, hay un cambio genuino donde el Espíritu Santo es el que cambia a la persona, hay un arrepentimiento y lo ves en esa acción, que hay espacio para una reconciliación. Bienvenido a un nuevo episodio de Bafa Podcast. Mi nombre es Stephanie. Y mi nombre es Mayra, gracias por acompañarnos nuevamente. Sí, hoy vamos a tener un episodio bien interesante. Terminamos el libro de Joel, entonces vamos a tomar una pausa con nuestros estudios bíblicos y vamos a hablar de ciertas cosas. Y hoy nos tocó algo bien especial. No sé si es bueno o malo, pero es bueno porque todos los testimonios son buenos y son para edificación. Pero yo sé que Mayra tiene un testimonio bien bueno, y hoy es el día donde lo vamos a escuchar. Es un tema que no se habla mucho en la congregación. Bueno, ahora se está haciendo más frecuente, pero yo sé que anteriormente, hace muchos años atrás, no era algo que se hablaba, no era algo muy común de hablar, era cosas que pasaban detrás de puertas cerradas. Vamos a hablar hoy de la violencia doméstica. Ya, los Um, temas que son tabú. Sí, de cisteres son violencia doméstica. Y vamos a tocar un poco en el divorcio, pero vamos a tocar el divorcio en otro episodio, sino que hoy nos vamos a enfocar en eso, en ese testimonio en la paz del Señor. Um, Sobreviviendo. sa- Te saco. Sobreviviendo de sí, eso, ¿no? Violencia doméstica. Sí. Yo sé que cuando tú estabas, para, no voy a decir todo, no voy a decir el testimonio de Mayra, pero solamente algunos detalles. Sé que eres una mujer que sirve en la congregación del llamado de pastorado en la congregación, diriges, enseñas, predicas al frente y todo eso. Y sé también que es tu segundo matrimonio. Solamente escuchar eso cuando una persona en la iglesia dice, oh, ella es divorciada, está casada, es su segundo matrimonio, ya como uno como que bloquea a esa persona. No sé por qué a las mujeres más que a los hombres. A los hombres se le hace normal, oh, sí, ese es su segundo matrimonio, su segunda, su tercera mujer, y no decimos nada, pero cuando lo decimos de una mujer, como que bloquean a esa persona, como que si esa persona quizá no fue restaurada, o como que si ya porque se divorció, esa persona todavía no tiene un llamado de parte del Señor. Por ejemplo, tengo mis creencias sobre Yesenia Den, enseña hermosos. Ella me gustan los estudios bíblicos de ella y sé que parte de su testimonio fue que ella estuvo casada, el esposo se fue, ella se quedó en la congregación. Y siempre tengo esa conversación con muchas personas, porque, oh, no, que feminista, que no, que esto y que lo otro. Pero, ¿qué haces cuando la persona se va de la iglesia y te dejan a ti, así? Entonces ella siguió ese llamado de seguir dirigiendo la iglesia, ya no sé ahora cómo sea ese, tú sabes, ese círculo, pero eso fue su testimonio. Ella todavía tiene un llamado de servir, de enseñar, de ayudar a mujeres, estar en una congregación y todo eso, solamente porque se divorció no significa que eso paró, que ya el Señor no tenía Sí, propósito. estás descalificada y creo que, bueno, el objetivo de querer compartir no solamente por hablar de nuestras vidas, sino que es con el objetivo específico, con lo que tiene que ver con violencia doméstica, es de que hay una esperanza de que se puede salir de esta situación. Si estás en medio de esta situación, busca ayuda. Es algo que sí necesitas y a veces nos das vergüenza hablar de ello. Una, porque siempre viene su orgullo a decir, ¿cómo puedes aguantar golpes de alguien?
uno no, le digo yo porque regresé muchas veces. O sea, no pasó una vez, pasaron muchísimas veces, ¿no? Entonces, hay cierta vergüenza, ¿no? Que hay en nosotros, porque no nos fuimos la primera vez. Y o vemos las circunstancias, a veces son circunstancias económicas para algunas mujeres, otras lo hacen por los hijos, cual sea tu circunstancia, el objetivo es decir de que el objetivo de nosotros durante este episodio es de que en Dios hay esperanza y Dios restaura nuestras vidas, y el propósito no queda anulado por una mala experiencia que tuvimos. Ya. El propósito de Dios no lo anula. Yo al principio pensaba eso y me daba vergüenza hablar de eso. Yo no quería que la gente se diera cuenta de que yo había tenido un matrimonio anteriormente, porque pensaba de que las personas me iban a descalificar. Pero por eso, no porque buscamos a veces la aprobación del hombre, que antes la aprobación de Dios, y Dios en ningún momento me dijo a mí estás descalificada, en ningún momento. Es más, la primera vez que recuerdo que me tocó enseñar en un viernes, me tocó enseñar en un grupo de mujeres que hablé de esto, la primera vez que hablé de esto. Yo había preparado mi sermón, y ya cuando iba a enseñar el Señor dijo que no, que hablara de mi testimonio y luché porque yo no lo quería hacer. Ya. Yo no lo quería hacer. No es en la congregación donde actualmente me congrego, fue en otra congregación donde yo comencé. Y era un viernes de un servicio de mujeres. Y yo dije, pero no, ¿por qué hablar de algo tan triste? Mm. Pero antes de eso, algo muy curioso que ahorita estoy recordando, antes de eso, y eso era mi argumento con Dios, no, porque yo no puedo hablar de eso sin llorar. Yo no podía hablar de lo que me había sucedido, de mi testimonio, de todo lo que pasé, sin yo llorar, porque yo me trababa y empezaba a llorar. Sí. Y recuerdo que ese fue el momento, yo, ¿cómo voy a pararme ahí a llorar? Pero no, comencé y empecé a hablarles brevemente, porque solo tenía 30 minutos, brevemente acerca de mi testimonio. No lloré, no sentí dolor, y dije yo, el Señor quería dejarme saber que me había sanado completamente de eso, por eso quería que compartiera mi Ya. testimonio. No lo entendía, pero yo antes de esa ocasión, yo no podía hablar de esto, porque me tocó años. Son heridas profundas Ya. que quedan, donde te cuestionan como mujer, te sientes menos, preguntas por qué a mí, o sea, regresando a un poco, ¿no? Cuando me casé la primera vez, o sea, yo le reclamaba a Dios, porque si mi papá me había dicho y hablábamos mucho, hay que llegar virgen al matrimonio. Yo llegué virgen a mis 23 años. Di una tobadita, le doy mi tema. Pongámonos serias. A mi a mis 23 años. Y yo recuerdo que cuando yo, o sea, esa conversación, y lo conocí en la bueno, éramos Sí, sí, quiero que me digas un poco de eso, porque en ese tiempo tú no eras cristiana cuando te casaste. bueno, sí y no. No, no, Dios me, dime, yo creo que para dar a referencia, ¿verdad? Es en contexto de una persona que no era cristiana y después tú viniste al camino del Señor, y cómo eso empieza a pasar porque él tenía conocimiento de la palabra. Él servía a Dios. Yo era apenas, iba a la iglesia, mi mamá me llevaba, pero de tener una relación con Dios no ocurrió. Sé que él iba a la iglesia. Él había estado en el seminario. Él componía cantos cristianos. Muy talentoso, muy talentoso. Él era muy talentoso. Y entonces, y era mi vecino, nos conocemos, empezamos a salir, mamá nunca estuvo de acuerdo, los pastores no me conocían a mí muy bien, yo no los conocía a ellos muy bien, pero me decía, ¿estás segura? Y no, yo sí, yo estoy enamorada, yo sé que sí, o sea, yo no tomé el Soy con la primera señal que había Sí. un poco de desobediencia de parte de tus padres no amuevan, los pastores están como que, piénsatelo un poco más. Porque ya lo conocían, yo no lo conocía. Ya, O sea, pero en mí estaba ese orgullo humano, ¿no? Ese orgullo de decir, pero si yo estoy haciendo todas las cosas bien, yo me guardé. O sea, yo chequeé todas las cajas ya. que para qué tener. Tú tenías esa lista de... O sí, yo tenía mi lista. A mí dame listas, o sea, a mí dime cuáles son las reglas, yo lo voy a hacer.
yo le prometí a mi papá, yo me iba a aguantar hasta mi matrimonio, me voy a casar bien, o sea, y entonces yo tenía mi listita con todas las cajitas, check, 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 que estaba yo seguro, esto era seguro, iba a tener el mejor matrimonio, iba a ser feliz, porque yo ya había hecho todo lo que yo tenía que hacer. Había honrado a mis padres, me había honrado a mí, me había guardado, y nosotros les fuimos novios por 2 años. Recuerdo que por 2 años fuimos novios. Cuando él fue y pidió mi mano y propuso matrimonio, mamá le dijo que no. Mamá le dijo que no. Mamá le dijo, para comenzar, le dijo usted, y mamá le sacó ahí todas las tarjetas. Eso es lo bueno de tener una mamá que Que predique, bien. hombre, de que tiene una relación con el Señor, porque Dios mío, lo que el Señor le revela. No, mamá le dijo, Mami asustaba a todos los no, no, a todos los novios. sí, mamá rotundamente le dijo que no, y mamá le dijo, por esta razón, por esta razón, por esta razón. Mamá miraba la inconsistencia en él, Ay, en cómo servir a Dios. Yo no la miraba, pero yo estaba enamorada. O sea, yo estaba ciega. No, estaba metía, padre. yo estaba ciega. Pero entonces, y vemos ahí, ¿no? De que como si es bueno tener discernimiento, hagan de caso a sus padres, si hay alguna joven que nos escucha, joven, ya sea hombre o mujer. Ay, el Señor revela cosas a nuestras madres. El Señor más a nuestras madres que son cristianas y se son de oración. Mamá era una mujer de oración, una mujer fiel al Señor. Pero bueno, pasó, nos casamos, mamá siempre de acuerdo, mamá ya después me contaba y me decía, fue a la boda, pero me decía, ese fue uno de los días más tristes, porque sentía ahí el dolor. O sea, yo no lo podía ver, pero mamá sabía. Mamá como que sabía todo lo que iba a pasar. Bueno, no tomó mucho tiempo. A los 6 meses comenzaron los problemas, la luna de miel se había Se acabó las flores, se acabó. y empezaron los problemas, empezó el abuso, Ok, vamos a especificar, si me puede especificar si te sientes cómoda diciendo de abuso, porque puede haber abuso emocional, abuso físico, abuso financiero existe. ajá. ¿Qué cosas empezaron a pasar? Sí, y es que, bueno, el enemigo así trabaja sublimemente, ¿no? No va a venir así de un golpe, o sea, sino que recuerdo yo, él era un buen proveedor y entonces lo primero, a él me gusta mucho trabajar, me gusta tener mis cosas y yo trabajaba. Lo primero, deja de trabajar, no necesitas trabajar, si yo proveo todo. Mm, O sea, ya me quedaba en casa, como tú dices, empezó el abuso financiero ok. a querer controlar. O sea, un control que era exagerado. Para mí, yo decía, es que él me ama mucho. O sea, que Quiere que esté en la casa, le hablan risita. si ahora no quiere ni que el viento me pegue, porque él me ama tanto, porque yo no podía ni salir. Mientras él no estuviera, yo no podía ni salir. O sea, si el señor del vecino al lado, hola vecina, ¿cómo está? ¿Por qué estás hablando con el vecino? No lo conoces. O sea, ¿quién es? ¿Quién te habló? ¿Quién esto? O sea, todo monitoreaba mi teléfono, absolutamente. Entonces ahí empezó el control. Ahí empezó. Y esa es y es así, ¿no? Así comenzó. Por lo menos no sé cómo comienza en todos los casos, pero en mi caso así comenzó. Y ya después de ver yo eso y dije como que esto está bien raro, empecé yo como a incomodarme un poco y pues él se alzaba, yo me alzaba también. Y entonces ya después llegamos a los golpes cuando él fue a los 6 meses, que fue la primera vez que yo me estaba, en ese entonces nos habíamos casado aquí, donde residimos ahora actualmente en Houston, Texas, pero yo me moví para San Antonio porque él ya tenía su trabajo. Solo no tenía a nadie, porque es otra forma de que lo hacen. De alejar Tus seres de queridos. su familia, ya. Ujú. Y entonces, nos fuimos para San Antonio sin conocer a nadie, sin absolutamente nadie. Eso fue unos meses antes para preparar todo. Cuando yo llegué, ya nada más yo establecerme a la casa y ya él tenía sus amistades en su trabajo, pero yo no, estaba completamente aislada, ¿no? Entonces, pero de ahí comenzó el abuso físico. Comenzó sus 6 meses, cuando yo a mí no me gustó y empecé a cuestionar ciertas cosas. Y entonces ahí comenzó el problema. Me vine para Houston, busqué la forma, me vine para Houston, pero no le dije nada a nadie, una a mi mamá, porque tenía que darle razón a mi mamá. Y apenas eran 6 meses. Apenas eran 6 meses. Es como que todo con lo que había soñado te casa con aquella ilusión y como que todo eso se había
todo eso lo que tú pensabas no era. ¿Y no viste señales en eso? Te dije, duraron 2 años de noviazgos, no había ninguna señal en esos 2 años. Yo no vi absolutamente nada. Siempre era bien protector, proveedor, pendiente de mí. Cuando le dije, hey, yo soy virgen, dijo él, oh, sí, no te preocupes, o sea, me respetó, eso sí, él me respetó hasta así, dámela, no, no, nada de eso, de que con otro, Una prueba de ay, eso no, amorcito. Una lapita. nada de eso. No hubo ni presión, no hubo nada de eso, ¿no? Entonces no vi nada, no vi, no, la verdad que es, ¿qué fue lo que sucedió? Una cosa que sí noté de que para mí ir a la iglesia no era importante, para mí, bueno, porque no hay una relación con Dios, pero para él supuestamente sí, porque tú servías en la iglesia. Pero algo que me llamó la atención, y nos fuimos a San Antonio, le dije, oye, ¿no vas a ir a la iglesia? ¿No vamos a buscar una iglesia donde ir? No, me dijo, no. Se le hizo bien fácil dejar de ir a la iglesia. Eso sí vi, que se le hizo bien fácil dejar de ir a la iglesia. Nunca buscamos una iglesia donde ir. Creo que mientras vivimos en San Antonio, en esos 6 meses, fuimos una vez. Y eso porque yo lo pedí, queríamos ir a la iglesia. Porque yo pensé, tal vez ese es el problema. Y yo ya después, o sea, el enemigo, o sea, cuando les digo que el enemigo, cuando te quiere y te mete ideas, yo me echaba en la culpa y decía, es que yo lo saqué de la iglesia. Mm, Yo, oye, algo sobre mí busqué en esa forma de justificar su comportamiento, echándole la culpa y diciendo, esto es mi culpa porque Dios me está castigando porque yo lo saqué de la iglesia y ahora tengo que pasar con las consecuencias y ahora tengo que aguantar porque yo me eché me empecé a echar la culpa. Entonces, yo en ese momento me vine para Houston unos días, le conté a su abuela lo que estaba pasando porque me llevaba muy bien con su abuela, él lo crió su abuela y su abuela me dijo, oh no, se va a compartir así, dijo, déjalo, ya no regreses. Y entonces le dije yo, segura. Y le digo, pero ¿y qué le digo a mi mamá? O sea, ¿y qué voy a hacer? Si me acabo de casar. O sea, ¿cómo vengo avergonzada con la cabeza para abajo a quererme? Yo me casé virgen y me casé para toda la vida. O sea, ¿qué voy a hacer ahora? yeah. Es fue tan difícil y tener que ir a decir a mi mamá, causarle celular a mi mamá, que iba a decir mi familia. Entonces, se le conté a ella. Ya me dijo, su abuela me dijo, déjalo, está loco, dijo, déjalo. No, déjese loco, me dijo ella. Y su abuelo también me dijo. Y ellos eran cristianos en una iglesia. Y me dijo, déjalo. Digo, si necesitas apoyo, aquí estamos. Si tu mamá no puede regresar a tu casa, y yo no le quería decir a mamá. Ellos le dijeron a mi mamá. ¿Qué fue lo que te hizo decir ya me voy? ¿O tú hiciste esa decisión o cómo pasó eso? ¿Dónde No, dijiste ya de aquí me voy? después de eso yo regresé una y otra vez se convirtió en algo normal. Pasaron 3 años. Y después era So, después de esos 6 meses que tú te fuiste la pues ya primera vez, regresé. tú regresaste Vino, otra vez, me regresé otra vez enamorada, bien dulce, bien para todo. O sea, enamoradísima. Me duró 2 meses porque regreso ahí venía. Mm, Entonces ya sabes, ya no regresé. Ya no regresé, entonces dijo él, bueno, vamos a quedarnos aquí en Houston. Le dije yo, no voy a regresar. Ya mamá sabía. Y entonces mamá dijo, no tienes que regresar. Pero mamá siendo cristiana, yo le decía, mami, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me dijo, ahora te tienes que buscar de Dios. Y yo en ese entonces empecé a sentir cierto rencor, no contra Dios, pero sí, ¿cómo, o sea, cómo Dios me está castigando a mí? O sea, ¿por qué me castigas si yo hice las cosas bien? O sea, si yo honré a mis padres, ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque lo saqué de la iglesia y regresábamos a eso, porque regresé de la iglesia. Siguieron los problemas, y ya después el problema era porque no me podía embarazar. oh, O sea, él se comporta así porque yo con mujer no sirvo. Porque ya no empezaba, puedo darle. porque él quería un hijo, él quería un hijo, él quería un hijo. Él se convirtió en algo más para estarme hostigando y yo ser la culpable. O sea, me dejó todos los golpes porque los golpes siguieron, los insultos siguieron, el abuso siguió por todos esos, hasta que finalmente me embarazo y dije yo, eso es lo que necesitaba.
Y dije, Entonces, tú siempre buscaba una solución para verse cambiaba. Primero fue la iglesia, vamos a buscar en la iglesia, quizá esto. ella, pero yo no ahora el divorcio, porque mamá decía, no, es que el divorcio, Dios está en contra del divorcio. Ya. Dios está en contra del divorcio. Entonces, y yo, pues yo le creía a mamá, o sea, lo que mamá leía en su palabra, yo decía, pero es que este hombre, o sea, ¿Me va a matar? exactamente, sí. Pasan los años, a los 3 años, quedo embarazada, un milagro, o sea, para mí un milagro, y dije yo, ok, esto va a cambiar, ahora estoy embarazada. No, no cambió nada. No cambió nada. Embarazada, terminé en el hospital muchas veces por los pleitos, porque el abuso físico seguía. Y recuerdo yo que yo en el hospital, embarazada de mi hija, este, y pensaba yo, ahora voy a esperar que nazca. Cuando él mire a su niña, él va a querer cambiar. Y yo le voy a decir algo, nadie cambia a nadie. Bien. Nada, no hay. Si tú estás en ese, porque se convierte en un ciclo vicioso, en algo que nosotros más con mujeres que queremos controlar una situación, nosotros pensamos que mis acciones no van a cambiar a nadie. De eso me di cuenta. El único que puede cambiar a las personas que saque que las te doy ese es Dios. Es el único que tiene ese poder. De ahí las personas es bien difícil que cambien. Y yo decía, oh no, él cuando vea a su bebé, él va a cambiar. La mayoría del embarazo fue horrible porque estábamos separados, por lo mismo, porque, o sea, los golpes seguían y yo embarazada. So, yo quise proteger mi embarazo y dije, recuerdo que le dije, mamá, me voy a quedar contigo. Y le dije yo, ahorita vamos a separarnos, nos separamos, nos juntamos un mes antes que naciera mi bebé. Y yo dije, ok, ya dijo que va a cambiar las cosas, nos cambiamos de lugar, pero la cosa no cambió. Y ahí fue el momento donde yo decidí, mi hija tenía 5 meses. Igual, los celos y los celos porque era bien celoso. Y entonces, Siempre se hace flag, how is it, flag? otra, sí, otra red flag, en español lo escucho muy bien, sí, como una banderita roja, es como una alerta, otra de una señal, una alerta. Porque una persona celosa, no, y también así como puede pasar con un hombre, puede pasar con una mujer. O sea, hay mujeres locas. Hay mujeres que yo he escuchado de todo ello, me siempre nada, no, de la misma manera. Porque no es solamente, es lo que pasa que, y yo creo que muchas veces es más común con la mujer que con el hombre. Sí, claro. Porque el hombre es como que ¿cómo voy yo a hablar de esto? Yo soy hombre. Exacto. Pero sucede mucho. Yo me he visto. Yo lo he visto. No, 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 porque son cosas que suceden y nos sorprende creer que quizás no puede pasar en la congregación. Y sí, gracias. Sí. Sí, no, pero yo quiero saber cómo fue que tú te saliste de ese lío. Ese lo que me hizo salir, eso, ese gimnasio, mi hija, recuerdo, tenía mi hija 5 meses, una de esas tardes, yo ya entonces ya trabajaba, estaba en contra de que trabajaba, eh, y dije, no, yo tengo que trabajar, porque si este loco, o sea, ya, no, yo tengo que tener lo mío, tengo que tener, y ahora tengo una hija, entonces, recuerdo que esa tarde, nunca se me va a olvidar, esa tarde llegó igual con sus celos, porque según él miraba cosas o sea, unos celos enfermizos. Y entonces ya llegó acusándome de esto, acusándome de lo otro. Yo no estaba ese día de buenas, ninguno de los dos. Y dije yo, no, dije yo, y yo le dije, si me pones una mano encima, le dije yo, a que no vamos a matar. ¿Esa fue la primera vez que tú reaccionaste para atrás o tú siempre no le daba para atrás? No, esa fue la primera vez que realmente yo reaccioné por atrás. Recuerdo que esa vez, con mi hija en brazos, él vino y no se detuvo. Y yo me acuerdo que puse a mi hija en la cama y dije yo, hoy sí, hoy nos vamos a cuadrar, porque ya me había cansado. Me cansé. Y recuerdo que él, tiró el primero y dije yo, y se dio la vuelta. Y se dio la vuelta, creo que se detuvo porque la niña se despertó. Yo le había puesto ya a la niña a la cama. Se dio la vuelta, yo la recuerdo un plato, a ver, miré un plato, quebré el plato así como bien gangster. Sí, yo agarré el plato, quebré un plato y yo me acuerdo que le rayé la espalda. Yo recuerdo que vine y le agarré y le rayé la espalda.
Cuando vi toda esa sangre, cuando él se, y dije yo, cuando ese hombre se dé vuelta, me va a matar. Ahora sí, mi último día. No, no, o sea, pensé, cuando ese hombre se da vuelta y le miro su cara, o sea, como que no he visto todo, o sea, me asusté. Y como que toda mi vida pasó enfrente de él, y lo único que pensé en mi hija. Y dije yo, eso no puede continuar. O sea, lo único que pensé fue mi hija, tenía cinco meses. Y recuerdo yo que él se dio la vuelta, él le llamó a la policía a mí. O sea, se armó tremendo show, recuerdo. Llegó la policía, llegó mi hermano, llegó mi mamá. O sea, yo estaba tan avergonzada porque el escenario se miraba mal. El golpe que él me había dado no se echaba de ver en mí, porque él me lo dio en cuenta. Él estaba Él estaba sangrando y tú estabas como si nada. como si nada. Entonces, recuerdo que mi mamá me dijo, me acuerdo que mi mamá me dijo, mi mamá me llamaba Jacqueline, Jacqueline, ¿hasta cuándo? Mm. Eso fue todo lo que me dijo. ¿Hasta cuándo? Me dijo, mira a tu niña. No me tuvo que decir nada más. Agarré a mi niña y él dijo, si te vas, dijo, no vuelves. Dijo, y no te puedes llevar absolutamente nada, ni tu ropa, ni nada, porque yo te los compré. Y le dije, yo, Ese otro tipo de control. oh, no, Porque tú no puedes tener nada de eso porque yo te lo di. oh, sí, Entonces tú quieres esa comunidad. oh, sí, esa comodidad. Él me daba todo, carro, todo. Me decía, tú trabajas si quieres comprar para tus cosas. Haz lo que, ese es tu dinero. Tú necesitas tu dinero, porque el que provee aquí soy yo. Y se puede dar algo muy bonito. Ay, wow, como me ama. Pero como, ¿crees? No tengo que hacer nada. Pues no tenía yo que hacer nada. Él hacía todo. Era muy hogareño. Tú debías de afuera, porque a veces nosotros juzgamos y decimos, "Oh, no, pero esa mujer es tan loca, si ese hombre la tiene, mira cómo la tiene, le da todo". Nunca sabemos qué situación hay cuando las puertas se cierran. Por eso no hables de la situación de alguien más. Por experiencia les digo, porque nunca sabes cómo se transforman, porque son unos transformers, ¿sabes qué? Se transforma, porque ese se transformaba. Y entre la gente no, lindísima, atentísimo, con la niña. O sea, una cosa, era mal esposo, pero buen papá, ya, hasta cierto punto. Pero bueno, pues así este punto. Entonces, ahí fue, me fui y le dije yo, ¿sabes qué? Pues hay que te pongas la ropa, ponte todo. Dije yo me fui. Y yo supe que era la última vez. Ya. Supe que Te hizo saber que esa vez ya tú no ibas a regresar. algo en mí, creo que al ver a mi hija, a ver a decir una o termino yo muerto o termino en la cárcel. Y la única que pierde aquí es mi hija, porque yo me cuidar a mi hija. Ya. Si algo por lo que lo hice fue por mi hija. O yo lo dejé a él y yo quería a ese hombre. O sea, a mí me costó. O sea, ese hombre me buscaba porque después se arrepintió, todos se arrepienten después. Ya. Porque ese hombre se arrepintió, él sí ya después fue a terapia, él sí fue y se tatuó mi nombre. O sea, él hizo De todo. de todo. Y yo, Y eran vecinos todavía. éramos vecinos todavía. Sí, porque él era vecino, o sea, yo vivía en la casa aquí, él vivía aquí y a la derecha vivía su mamá, a la izquierda vivían sus abuelos. La casa de mamá estaba en medio. So, entonces, yo me voy a ir con mi mamá y él en la desesperación sigue y seguía y seguía hasta que yo decidí, digo, mami, yo no puedo estar aquí porque nunca me va a dejar en paz. Porque sí, o sea, el acoso de él duró por 4 años. Después que se separaron. O después que nos separamos, nunca me quiso dar el divorcio, nunca nada. O sea, ese hombre me sería, ese hombre se me aparecía, ese hombre quería si quieres estar con tu hija, o porque sí, él mismo, o sea, el abuso, él siguió. No, no, porque ya no era físico. Eso sí, ya esa vez fue la última vez que él puso sus manos sobre mí. Esa vez que yo me fui, esa vez que le corté, él ya no más hizo eso, pero el abuso siguió. Y una de las cosas bien, así bien dramáticas que parecen de telenovela, que pasó fue cuando bueno, ya me fui de ahí, entonces me vine a vivir con mi hermano. Mi hermano dijo, ¿y si te vienes a vivir conmigo? Y dije yo, oh, perfecto. Me fui a vivir con mi hermano y mi hermano había comprado una casa nueva, mismo hay un cuarto eso, la casa está grandísima, tú y tu niña.
y con mi cuñada yo me llevaba bien, y, tenía mi sobrinito, la misma edad, son 8 días de separado con Corina, solo 2 bebés, él en la casa. Y mi hermano dijo: "Ay, ¿estás tranquila?". Y dije yo: "Sí, no voy a ir". Y me fui con mi hermano. Pero él igual seguía, si no contestas el teléfono, si no esto, si no lo otro. ¿Te amenazaba con quitarte la niña? Sí, me amenazaba con quitarme la niña. Y eso es algo Que como madre da una menos lo sí, yo sé, espera. solamente pensarlo te no, el corazón se No, y lo que el para. bandido hizo, Es que era bandido, ¿para qué? Era bandido. pero lo que hizo fue que él vino para tener cierto control sobre la niña, derecho sobre la niña. Él fue aquí en Estados Unidos, hay algo que se pasa, que se puede ir a poner en child support. No, porque sí tiene ciertos derechos a que ciertos holidays la niña no puede viajar. Él vino él solo. Yo nunca lo puse porque no quería yo que tuviera eso, pero él vino él solito, fue y se puso en child support. Era bandidito. So, entonces, Fío. eso hizo para tener ese control de que yo no podía sacar. O sea, si yo quería sacar la niña del país, tenía que decirle a él, firmar un documento, Todo. holidays que yo podía pasar con ella y todas esas cosas. Pero ya después me voy a vivir con mi hermano y él empezaba los fines de semana. Empezaba a llamar y tenía yo que contestarle. O que quiero ver cómo estás, cómo está la niña. Cuando yo no lo contestaba, empezaba a amenazarme, empezaba a hacer eso, empezaba a hacer lo otro. Recuerdo que una vez de tantas amenazas, que me decía, yo ahí sé que ahí está tu mamá. Yo voy a quemar la casa de tu mamá, decía él. Yo voy a quemar la casa de tu mamá. Y yo, este loco, ¿qué va a hacer? O sea, porque siempre eran amenazas y nunca hacía nada. Hubo un sábado que sí lo hizo. Estaba en una de esas él, desesperado porque yo no le contestaba. Y me había dejado un mensaje: "Voy a quemar a tu mamá y voy a quemar su casa, yo sé que ahí está tu mamá". Y yo recuerdo que siempre le decía, yo me llevaba muy bien con su mamá, y yo recuerdo que le decía: "Hey, ya que está molestando, contrólalo, por favor, que ya venía cansada", siempre le decía. Y ella decía: "Ah, no le hagas caso, no le hagas caso". Esa vez no, esa vez sí lo hizo. Mamá me llama y me dice: "La yarda de atrás, la casa, está en fuego". Me dijo: "Le acabo de llamar a los bomberos". Inmediatamente yo supe que había sido él. Le llamo a su mamá y le digo: "Hey, lo que él hizo, ahí está mi mamá". Mm. O sea, entró y viene otra vez esa culpabilidad. Si le hubieras contestado el teléfono, si hubieras ido a verlo, porque él lo que quería era entregarme la niña. Quiero verlo. Es más para tener control sobre ti, no Y sobre eso vea, ven, pues quiero ver a la niña. Quiero ver a la niña. Yo le decía: no es el fin de semana que te toca, no te toca". Y él sí, él era bien puntual. Se llevaba a la niña no tanto por llevársela a ella, sino que porque decía: "¿Quieres estar aquí? Tú puedes quedarte aquí. O sea, tú no te tienes que ir, quédate". Y la niña estaba chiquita y no decía: "Ay, mi niña, ¿cómo la voy a dejar poner?". O sea, a veces que me terminaba quedando mm, solo por estar cerca de él, porque no tenía el corazón de dejar a mi hija, tenía miedo que si se me va a desaparecer con mi hija. ya. Ese era mi miedo, de que se me iba a desaparecer. Eso era una forma de controlar. Bueno, pasó todo eso y sí trató de incendiar a mi mamá con la casa con mi mamá. Hay luz al final de ese túnel. Ay, usted, prometo. Que ya viene, ya viene. Es mucho, ¿no? Y muchos detalles que pues por el tiempo, pero en todo esto finalmente pasó, o sea, viene algo que me sorprendió mucho, y esto me lo enseñó mi mamá. O sea, porque mi mamá, y aún que la trató prácticamente de quemar dentro de su casa, mamá nunca tuvo nada en contra de él. Y yo enojada con mi mamá le decía, porque mi mamá decía: "Tienes que perdonarlo, tienes que perdonarlo". Y yo: "¿Pero cómo? ¿Cómo lo perdono?". Ella me decía: Tienes que perdonarlo". Yo: "No sé cómo lo vas a hacer, pero tienes que perdonarlo". Y entonces recuerdo yo que, ya que pasó eso, dije yo: "Oh, que trató de quemar la casa, aquí sí, mi mamá va a decir: 'Ya no tienes que perdonarlo', me va a dejar tranquila ella con eso". No, no. Cuando mamá se dio cuenta, porque pues mamá se dio cuenta que había sido él, porque sus abuelos pues eran vecinos, llegaron y avergonzados, o sea, ¿y qué hacemos? Le llamamos a por la policía. Mamá no tuvo el corazón. Mm, No dijo: "Esa es un alma perdida, ese es un alma con necesidad de Dios". Dijo: "Él se alejó de Dios". Dijo: "Y cuando él se alejó de Dios", mami, es todo lo que decía. O sea, él se alejó de Dios y esta es una consecuencia.
Y yo, o sea, yo enojada con mi mamá, Ya. enojada con mi mamá, porque le decía yo, porque yo quería que mamá la dos lo viéramos juntos, porque yo sí lo llegué a ver un tiempo. O sea, yo sentí un dolor, un rencor, o sea, bien amargada, ¿sabes? Estaba bien amargada. No era para menos, o sea, estaba bien amargada, ¿no? Ya. Entonces, pero mamá me decía siempre que hablaba algo en contra de él, mamá me decía, no puedes decir eso. Y me decía, take it back, like, ahora no puedes decir eso. Ya. Ella estaba cuidando tu corazón. Eso estaba matando mi corazón. Y me enseñaba, porque yo decía, ah, sí, mamá muy tranquila diciendo que lo perdonaba, pero lo pude ver. Cuando él llegaba a traer a mi hija, porque después mamá se movió de ahí, gracias a Dios, vendimos esa casa, mamá se retiró, las cosas se calmaron, él se volvió a casar. Oh, ya, y se acabó el problema. Contigo. No, Anda. no se acabó ahí, pero bueno. No Se se, calmaron, por lo menos. se calmó Está entretenido. se calmó por un tiempo, pero no se acabaron ahí. Entonces, recuerdo que cuando él venía y levantaba a la niña, mamá se esmeraba por cocinarle. Mamá se esmeraba, Wow. mamá sabía lo favorito que él le gustaba comer, que mamá cocinaba, y mamá se esmeraba. Y me caía tan mal, me chocaba. Yo, o sea, no lo quería ver, mamá se encargaba, tú entrégale a la niña, yo no puedo negar, yo no lo podía negar. Ya él sí ya dejó de estarme molestando, pasó ese incidente, nosotros nos movimos y él sí se calmó, pero como quiera yo tenía ese rechazo contra él, o sea, A mí era razonable, porque sí, a mí sí, todo lo que pasó y todo lo que claro, pero si alguien me enseñó a perdonar, porque eso yo todavía no creía en el Señor, pero si alguien me enseñó de que sí es posible perdonar, 100% fue mi mamá, porque vi sus acciones. Y yo le decía, esta señora, finalmente pasó el tiempo, empezamos a sanar, creo que los dos, éramos buenos amigos y platicábamos, y me pidió perdón por todo. Entonces yo le decía, no te preocupes, ya pasó, yo ya había empezado a sanar, no conocía al Señor todavía, pero sí ya podíamos tener una conversación cordial, podíamos, no sé qué momento dejamos de discutir, pero sí, ya dejamos de discutir, ya hablábamos sobre la niña, de hecho, él llegó a conocer, a mi nuevo esposo, él venía a mi casa, se celebraba cumpleaños con mi hija y todo eso, o sea, la relación cambió, pero todo esto es gracias, y no puedo decir no porque el Señor estaba conmigo, porque en ese entonces yo no conocía al Señor, yo digo que fueron las oraciones de mi mamá, porque ella fue la que realmente vino y ella me decía, tienes que hacerlo por tu hija, tienes que hacerlo por ella fue consistente en siempre llevarte a que, hey, perdona, perdona, perdona. Perdón, y ella me decía, sí, no puedes llevar eso en tu corazón porque te va a amargar el resto de tu vida. Me dijo, él mira bien tranquilo porque después de mí se casó como 3 veces más. Mi mamá decía, ese hombre vive tranquilo, pero tú, tu corazón, porque yo todavía no podía hablar, no lo podía hablar, había todo ese rechazo. Mamá decía, tienes que aceptarlo, invítalo. Yo, like, que no lo quiero invitar, ¿para qué? Mi mamá lo invitaba, yo lo invité. Ay, pero unos pleitos que teníamos con mi mamá por eso. Y era mi casa. Y le decía, mami, pero es mi casa. Y yo decía, tú vives aquí conmigo. Yo no viví contigo, tú vives conmigo. Tú vives conmigo. Y es mi casa, son mis reglas. Ella me decía, ya, pero aquí vive tu hija. Y su hija tiene derecho a las cosas de su mamá. Mi mamá siempre me dijo, aprende a separar la relación, dijo, de esposo, lo que él fue contigo, y de papá. Dijo, porque él es buen papá y está pendiente de tu hijo. Dijo, no le robes lo que tú pasaste, no le robes a tu hija tener una relación con su papá. Ya. Y entonces yo recuerdo que eso quedó en mí y entonces empezamos, gracias a mi mamá, gracias a sus oraciones, empezamos a trabajar nuestra relación. Ya después, platicábamos y decía yo, broma, le decía yo, como esposo no vales, le decía yo, si no vales ni un centavo, le decía yo, pero como amigo, como alguien que estaba pendiente, como papá, sí, el Señor fue, mira, fue sanando, ¿no? Y fue restaurando, mi corazón, me enseñó a perdonar, por eso te digo, si es posible perdonar, ya, es posible perdonar.
Y tanto que ya después en el Señor recuerdo que yo oraba y recuerdo que hubo una oración bien específica que le hice al Señor, porque ella falleció y entonces yo le dije al Señor, Señor, quiero recordarlo, y hay cosas que el Señor borró, pasaron cosas feas, eh, que yo le pedí al Señor, quiero que no quiero ni recordar esto, y el Señor borró esas cosas de mi mente. Hay cosas que tal vez no me acuerdo, porque el Señor vino, recuerdo que fue bien específica, y le dije, porque quiero que borre esas memorias de mi mente, y el Señor lo hizo, Amen. el Señor lo hizo. Qué bonito cuando uno ve que uno pasa por cierta situación, ¿verdad? Entonces viene a los caminos del Señor, y ya después viene a los caminos del Señor. Él vino a los caminos del Señor, o sea, ya sí, yo, Sí, y entonces vemos como el Señor ahora, ok, empieza a orar con ese pasado, empieza esa restauración, no solamente de su relación, porque al final de cuentas tienen una niña junta. Me imagino que entonces ya después está Corina ya en mayor de edad, a explicarle a ella, porque los niños siempre hacen preguntas. sí, O por qué no vino con papi, o por qué papi no está aquí, o por qué cosa. Me imagino que ella diga esa conversación con ella donde, ok, esto fue lo que pasó, pero también proteger su corazón de ella para que ella no tenga cierto sentido sobre su papá. So me imagino que ya es otra conversación, pero ¿qué le puedes tú decir a una mujer que está quizá en esa misma situación o en una situación de dice, yo no puedo perdonarlo, porque a mí el Señor restaura, el Señor sana, sí, pero algunas veces nos sentamos en ese dolor y decimos, no, de aquí yo no me voy a mover porque sí, Él se merece mi odio, Él se merece mi rechazo, Él se merece todo eso y no queremos ver la persona como Dios lo ves, sino lo vemos como que no, Él es mi accuser, ya, el abusador. él es el abusador, yo soy la víctima. Ujú. Y queremos mantenernos en ese estado de víctima, Sí, que claro. en vez de decir, no, yo soy libre, yo suelto todo lo que me esté Sí, sí. gastando. Sí, una de las cosas que, bueno, el amar es un mandamiento, ¿no? Tanto en perdonar también, la palabra del Señor dice que si no perdonamos, Él no nos perdona. Yeah. Y creo que lo más difícil, aún en lo que habla, ¿no? Del divorcio, porque si nos terminamos divorciando, este, el divorcio, la palabra del Señor dice que por la dureza de nuestro corazón, cuando dice, ¿no? Específicamente hablando, el contexto de este versículo está hablando del divorcio, que por qué está establecido ahí, y dice que esta es la única razón, pero no porque el Señor lo quiera, sino que por la dureza de nuestro corazón. Aún tanto la víctima como el agresor es esa dureza de nuestro corazón. Una de nosotros por no poder perdonar. Y uno no puede decir, no, no, yo no te estoy diciendo toda situación es diferente, todos tienen la misma capacidad, todos lo van a poder hacer. No, todos no lo van a poder hacer de la misma forma, Yeah. pero sí es posible y requiere trabajo, porque sí toma trabajo. Toma tú, decir tu orgullo. Para mí, ¿cómo yo voy a atender a este hombre o cómo lo voy a recibir en mi casa cuando tantas veces me mandó al hospital? Cuando tantas veces me dijo, me insultó, me humilló. O sea, tú recuerdas todas esas, los jalones de pelo, los golpes, o sea, si te enfocas en eso, pero una de las cosas que eso es lo que el enemigo quiere, ¿no? Porque no puede trabajar mientras estés ahí en esa situación. Pero cuando tú decides, porque tienes que decidir, perdona, no lo vas a sentir. Tienes que decidirlo, porque recuerdo que mi mamá me dijo, porque yo recuerdo cuando ya finalmente bajé mis brazos, digo, mami, ok, lo perdono, pero no sé cómo hacerlo. Oh, mamá me dijo, sí, dijo, yo sé que tú no sabes, pero hay alguien que sí, porque él dijo, perdonó tus pecados. Y entonces recuerdo que mamá me dijo, tienes que entregarle tu vida a Dios. Yo le dije, a eso no estoy lista. Yo todavía estoy enojada con Dios. Dios estaba Mi llama saporito. bien peleados. Y dije yo, no, le dije yo vamos a buscar la forma de cómo perdonarlo. Entonces mamá, recuerdo que buscó qué batalla pelear en ese momento y dijo, ok, dijo. Y me acuerdo que mamá venía y orábamos y mamá le pedía a Dios que cambiara mi corazón. Y yo en mi mente decía, pero que tiene que cambiar el corazón de Dios mío, que decía, buscando otra vez no nos victimicemos. Yo sé que sí, no nos quedemos en ese estado de víctima, porque eso es lo que el enemigo quiere. No vas a poder crecer, no vas a poder avanzar. No vas a poder, o sea, tiene que haber un momento y decir, Señor, ahorita no lo siento,
no lo siento. Y sé sincera con Dios, tú sabes, y dile, porque yo recuerdo que mamá me decía, háblale a Dios. Y yo decía, ok, Señor, yo no lo siento, pero si tú dices de que eso es lo que debo de hacer, lo voy a hacer. Y yo le decía, nada más, muéstrame. Y tampoco quería hacer las cosas a medias, bueno, por lo menos a mostrarme las cosas a medias. Quería ser sincera. Quiero realmente decir que si lo perdonas, que lo perdono. Que yo pueda tener una conversación con él y no sentir repugnancia. No sentir, porque yo en un momento que uno soportaba su presencia. Yo lo miraba y yo quería que un rayo le partiera. Hasta fantaseaba que le cayera un rayo a ese hombre. Yo fantaseaba que cuando ese hombre se iba y ya dejaba a mi hija y decía yo, wow, qué padre sería que se estrellara ahorita, qué padre sería. Yo fantaseaba con que ese hombre le pasara algo. Aquella enferma era yo. O sea, ¿te imaginas al punto que llegamos y eso es lo que el enemigo quiere? No solamente destruir una vida, porque él estaba luchando con sus demonios también. Pero ahora dice, hey, tú también vas a tener que luchar con los tuyos. Y yo me di cuenta de eso, mamá me lo dejó saber, pero de mamá me leía mucho proverbios. Mamá siempre lee proverbios y yo no le entendía, yo no ni para atrás ni para adelante, pero ahí estaba leyendo proverbios siempre, ok, toca leer proverbios, vamos a leer proverbios. Y mamá decía las consecuencias, me va a dar las consecuencias de no perdonar. Decía, te vas a arruinar el resto de tu vida. So, mi consejo para alguien que le está costando perdonar, el Señor nos llama a perdonar porque dice que si no perdonamos, Él no nos va a perdonar a nosotros. Y el Señor lo hace, el único que es capaz de hacerlo es Él. Nada más, órale al Señor. Sincérate donde estés, abre tu corazón a Dios y dile, Señor, enséñame a perdonar. Él es experto porque Él nos perdonó a nosotros, ¿no? Aun cuando estaba en la cruz, a los que están ahí, crucificados, que lo habían subido en esa cruz, a ellos mismos, a esos que estaban echando suerte ahí. Señor, venimos, Señor Jesús. En sus últimos momentos, Señor dice, perdónales porque no saben lo que hacen, intercediendo por ellos delante del Padre, ¿no? Entonces, ¿quién somos nosotros para no perdonar? Y eso, mamá, porque yo ya entonces todavía no creí en el Señor, mamá fue la que me enseñó a través de la palabra a cómo perdonar. Y si no lo hubiera hecho, mi vida fuera muy diferente. Mira, no me que mi vida sea color de rosa, pero yo le puedo decir que no hay ningún rencor, no hay una mentalidad de víctima, es algo que pase, algo, es una experiencia, lo tomo algo que, consecuencia de mi desobediencia, no voy a buscar otros culpables, no voy ni a buscarlo a él como culpable, y esta conversación nosotros la tuvimos cuando él le pidió perdón, porque siempre que hablamos me pedía perdón, y yo lo liberé de eso. El Señor me tuvo que mostrar, libéralo de eso. Yo tuve que decir, cuando ya hablemos, por favor no menciones eso, no me entiendes, ya te perdoné. Y él necesitaba perdonarse a él mismo. Yo ya te perdoné, sinceramente. O sea, si estamos hablando, porque ya te perdoné. Me dije yo, o sea, le tenía un cariño muy especial, muy especial. Era el papá de mi hija. O sea, y vemos que él cometió errores, es humano, porque nosotros vemos yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Hey, ¿qué tal si uno de mis hermanos hubiera sido el que esté echando golpes, ¿no? Pero como le pasó a mí y yo fui la víctima, ¿no? Entonces es como que queremos, ¿cómo se dice? Demonizar, no sé la palabra. Sigue siendo el agresor, pero también lo tenemos que ver pasar eso, verlo más allá de eso. Tenemos que ver como un ser humano que está luchando con cosas mentales, con rechazos, muchas cosas que ya después yo entendí acerca del por qué él fue a terapia, buscó terapia, pues que nos separamos, él fue a terapia por consejo de su familia, él queriendo siempre tratando de recuperar a su familia, eso fue antes, ¿no? De que nos divorciáramos, eso le ayudó muchísimo. Él se volvió a acercar a Dios, se volvió a alejar de Dios y las consecuencias de eso. Al final, de mi parte, desobediencia, porque mi mamá me dijo, no te cases con él. Mamá me dijo, pero yo fui desobediente, enamorada y fui y me fui a estrellar. Ya. Y alguna vez, bueno, escuchamos, y no te puedes divorciar, no te puedes esto, no te puedes lo otro, que es algo que vamos a seguir hablando de ese tema en el otro episodio. Pero para cortar ya, pues yo creo que ya nos pasamos de 30 minutos. Ya casi vamos una hora, casi vamos una hora, sí. Hombre, está hecho. También la palabra dice en Salmo 11:5, Jehová prueba al busto, pero al malo y al que ama la violencia,
su alma aborrece. So, no, yo no creo, mi opinión personal, que si tú estás en una relación donde estás siendo maltratada, abusada a ese nivel, que sea la voluntad de Dios de tú quedarte con esa persona. No, Eso es yo personal. Sí, te van a decir, oh no, pero tú no te puedes divorciar. Aguanta, aguanta aquí a que te mate. no, No creo que eso es, no creo que ni este sabio, no esté parte del no. Señor. Ahora, si la persona um, quizás llega a reconocer, hay un cambio genuino donde el Espíritu Santo es el que cambia a la persona, hay un arrepentimiento y lo ves en esa acción, que hay espacio para una reconciliación. Sí, y qué bueno que tocas eso. Una de las cosas que tendemos a hacer acerca de no aguantes, piensa en tu vida, piensa en tu seguridad, ¿no? Porque muchos estamos hablando aquí de lo espiritual. Muchos pastores te dicen, o tú no te puedes divorciar, ora por él, ora por él, y tú aguantando golpes, aguantando abuso. Eso no es así. Ya. Lo que acabas de leer, una cosa. Otra, es de que no podemos también. Ahora, si tú decides, digamos que los dos, ella es cristiana y yo entonces no era cristiana, no conocía del Señor, no caminaba con el Señor. Pero yo a veces pienso, porque si a veces yo he pensado, si hubiera conocido al Señor, tal vez yo hubiera logrado. No critiquemos si alguien decide, digamos que el hombre cambia, el Señor restaura. Ay, qué mujer, porque tenemos nosotros a tener aún cuando hay una infidelidad, digamos que no hay golpes, hay una infidelidad. Y uno dice, ay, qué mujer más boba. Le pusieron cuernos y ahí está, feliz con el hombre. Ya. No sabemos nosotros la asignación que esa persona o ese matrimonio tiene, que Dios le ha dado el propósito, porque a través hay una citación. Y como nosotros tendemos porque no lo entendemos, hay cosas que no entendemos, claro, porque no es tu asignación. Esa se le fue dado a ellos. No estoy diciendo que todo matrimonio va a ser restaurado. No todos van a ser restaurados, aún dentro de la iglesia. Hay pastores que se divorcian. No, hoy en día están toditos brincados, Bastante. peor que lo que andan afuera. El índice de divorcio dentro de las iglesias es bastante Más alto. después de jugar. Es bastante alto. Una, porque no vamos a profundizar en eso, tal vez sí, ya estamos fuera de tiempo. Espero se hayan quedado hasta el final. Pero una es porque creamos nosotros y tomamos el versículo del yugo desigual. Fuera, lo tomamos mal. Nos casamos, o porque él es cristiano, yo soy cristiana, o lo tomamos a la iglesia. Nos gustamos, nos enamoramos, nos vamos a casar. Porque nosotros pensamos que el yugo desigual habla porque no te puedes ir a casar nada más con alguien de afuera. No, puede ser un yugo desigual dentro de, Ya. dentro de, todo en el Señor tiene propósito, aún el matrimonio. Lo que el Señor junte, dice la palabra, el hombre no lo separe. Sí, pero si el Señor no lo juntó, sino que fuiste tú que te quisiste juntar con alguien, porque te ganaron las hormonas, porque te ganó la calentura y porque eso te gustó, no consultaste con Dios. Ya. Entonces, ¿cómo a eso el Señor no está hablando de ese? Ujú. No está hablando, hay yugos desiguales aún dentro de los hermanos. Entonces vemos y no hablamos de esto suficiente en las congregaciones, no enseñamos a los jóvenes que hay que orar, ya hay que orar y hay que pedir al Señor y hay que esperar que el Señor responda ya. Tienes que esperar que el Señor responda y que sea el Señor que realmente sea el que haya unido esta pareja, porque de otra forma el matrimonio es difícil, Ya. es difícil, no vamos a aportar. Exactamente. Me recuerdo cuando yo estaba en noviazgo con Anthony, yo ya tenía a Abigail, tenía a mi niña cuando entré en noviazgo con él. Y yo le dije al Señor, mi oración era, Señor, la próxima pareja, yo no era cristiana tampoco, la próxima pareja que tú me mandes, que sea mi esposo. Tengo una niña, yo no quiero que mi hija me vea de noviazgo en noviazgo. Aún siendo inconversa, pero fui criada en el Evangelio. Esa fue mi oración, Señor, que sea. Y cuando vino Anthony, que empezamos a hablar, después me pidió que sea su novio, yo, déjame ver. Tú no le dije que sí. Y aún no siendo que, no, después ya sí me convertí, ya cuando él me pidió
cosas. Yo oré y yo tenía miedo de entrar en una relación que no era de parte del Señor, porque ya yo le había entrenado, yo había hecho una familia, yo le decía al Señor, Señor, que sea mi esposo, yo no quiero estar de que, no, tengo una hija, no quiero que mi hija vea eso. Yo lo que me veía era que mi hija vea una mujer de Dios, una mujer, una esposa, para que sea, que honrara a su esposo, así como yo lo vi con mi mamá y mi papá y mi mamá que han casado tienen más de 30 años casados. Papi fue el primer novio de mami. Y yo me crié viendo eso. Entonces yo me recuerdo, yo oramos, él habló con papi, con mami y le oramos, sus padres oraron porque también él fue criado de la misma manera, un matrimonio con más de 30 años, fueron criados de la misma manera. Y su mamá también oró, mami recibió confirmación, su mamá recibió confirmación, nosotros dos recibimos confirmación. Y fue ahí después que, okey, I think, creo que this is for us, like, creo que somos, no entendimos una vez, ¿no? La primera semana yo quería divorciarme. Yo dije: "¿En qué nos metimos?". Porque somos 2 personas diferentes, pero sabíamos, no, tú eres para mí, yo soy para ti. Sí, Y esto lo mío es Dios. Entonces, tenemos que seguir hacia adelante, dejar nuestro orgullo, dejar todo cosa y buscar del Señor y mantenernos firmes y mantenemos y ya vamos por 15 años. 15 años, Dios mío. y se y es importante eso, ¿no? Saber de que el Señor, sea el que lo una, ¿no? Es el Señor, y cuando las parejas deciden quedarse, aún después de los golpes, después del abuso, que será porque es una asignación especial de Dios, y no lo critiquemos, porque tú no sabes la asignación que esa pareja tiene, ¿no? Solo porque tú no lo tolerarías, solo porque tú, o sea, no, porque tendemos a hacer eso. Decimos, ay, qué mujer tan boba, ay, o cuando es viceversa, porque puede pasar de los dos lados, ay, qué hombre tan bobo con esa mujer. No sabemos nosotros cuál ha sido tu asignación, y como no es para nosotros, no lo entendemos y tendemos a criticar eso que desconocemos. A lo que no entendemos nosotros tendemos a criticar. Este, Efesios 4:31 al 32, ya vamos para terminar, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gripería, maldicencia. Antes dice ser benignos unos con otros, misericordioso, dice, perdonados unos a los otros como Dios también nos perdonó vosotros en Cristo. Como nos perdonó a vosotros en Cristo. So aquí Pablo no nos está enseñando cómo debe vivir una persona que ha sido transformada por Cristo. El perdón es parte de un nuevo carácter. Tanto el amor como el perdón. Amén. So hay mucho más que contarles, pero hasta aquí lo vamos a dejar. Yes. A menos que te esté faltando una otra pregunta. Aquí lo dejamos. Hasta la próxima. Muchas bendiciones.